naturalmente nos gusta hablar de nuestros pueblos y vamos a hablar de un pueblo que, siendo un pueblo cercano a esta población, a Puerto Llano, es un pueblo que tiene una historia muy importante. El protagonista de la historia, de lo que ha escrito sobre la historia de Calzada de Calatrava, que es el pueblo del que vamos a hablar, es Corpus Ruiz Fernández. Buenos días. Buenos días, Julián. Gracias por esta invitación que me has hecho. La verdad es que es un placer que estés aquí con nosotros, porque no todo el mundo ni todos los días escribe un libro sobre la historia del pueblo de uno, ¿verdad? Bueno, la verdad es que ha costado bastante escribirlo. Son varios años de investigación, no solamente ahora, porque lo comencé mediante un blog, la página de calzadacalatrava.com, ¿no? Y ahí iba, como si dijéramos, pues poniendo la investigación que estaba realizando tanto en el archivo digital como archivo físico, como me ha llamado algunos, como que era como un ratón de biblioteca, que iba como si dijéramos buscando hechos, pero hechos. Bueno, es que te has comportado como eso, ¿no? Porque eso de investigar hace que uno sea ratón de biblioteca, ¿verdad? Eso es lo que me llaman, ¿no? Y la verdad es que no, claro, se ven muchas cosas sobre Calzada de Calatrava, indudablemente, pero a mí lo que más me interesaba eran hechos o personajes que no se conocen en el pueblo. Entonces, es lo que indudablemente me ha costado más llevar a cabo, como si dijéramos, este libro. En este caso no este libro, sino lo que yo ponía en el blog. Sí, lo que pasa es que luego, después, pasado ya varios años, mi mujer, Mari Carmen, me dijo, bueno, ¿y por qué esto que lo tienes tan desorganizado? Porque al final un blog lo tienes todo desorganizado. Sí. ¿Y por qué esto no lo llevas a la práctica y lo das a conocer en formato de libro? Y dice, así está más organizado, e incluso la gente del pueblo que no puede tener acceso, a internet, o por lo que sea no tiene acceso a esas páginas, pues se puede entrar mejor en realidad de lo que cuentas. Y la verdad es que Corpus fue una buena idea, ¿no? Porque, insisto, yo te localicé a través de las redes sociales. Lo que son las redes sociales. Evidentemente, y dije, qué interesante es esto, la historia de Calzada de Calatrava, ¿no? Y además me llamó mucho también la atención tu nombre, Corpus, ¿verdad? Porque no es habitual, ¿no? No es habitual, pero en Calzada sí es habitual. Ah, sí. Y no solamente, en Calzada, tanto mi padre como mi abuelo se llaman Corpus. Hay varios Corpus también. Estuve con mi mujer, que ha estado también varios años trabajando en Granada. Yo he estado 5 años en Granada, y en Granada también hay nombres de Corpus, ¿no? Sí. En la página, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, por curiosidad, ¿no? Realicé la búsqueda de a ver en qué provincias, como si dijéramos Ciudad Real. ¿Dónde estaba el nombre de Corpus? Ciudad Real. Y más concretamente en Calzada de Calatrava. Seguro que todos eran de Calzada de Calatrava. Corpus Ruiz Fernández estudió magisterio y trabaja como analista programador de la Seguridad Social, ¿no? Cuéntanos cómo surge la idea de decir, yo quiero escribir un libro. Me has contado que tenías en internet, en un blog, tenías todos los apuntes, por decirlo de alguna forma, y llega un momento en que Mari Carmen te dice, vamos a plasmarlo todo en un libro. Bueno, no me lo dice varias veces, no me lo dice una vez, sino es que me lo dice varias veces. Yo en la cuestión esa, ¿y por qué no escribes un libro? Y ponerme a escribir, yo pensaba, ponerme a escribir ahora un libro, me lo dijo, si no fue 9 o 10 veces. Tú que eres un esposo obediente, dijiste... pues al final dije, pues será interesante. Entonces me puse a ello. Y y ahí en la biblioteca de Ciudad Real, poquito a poco fui organizando lo que tenía escrito en mi blog, fui organizándole y dándole forma a ese blog tan desorganizado que tengo, ¿no? Y como consecuencia, pues ha dado origen el Y libro. la historia de Calzada de Calatrava, por lo que veo, es una historia muy rica y también muy desconocida, ¿no? Es muy desconocida. Comienzo el libro presentando, porque la estructura, mi idea es no solamente este volumen, sino varios volúmenes, ¿no? 2 volúmenes creo que se van a quedar. Comienzo la estructura, que creo que el segundo volumen más o menos va a ser lo mismo, comenzando con personajes que no se conocen. Estos 3 personajes que yo presento en el volumen, segurísimo estoy que nadie en Calzada los conoce. Uno es uno que se fue en este caso es Vicente Ores, ¿no? Que se fue a América, cuando entonces
se hablaba de las Españas, no España como ahora, sino de las Españas. Se fue al virreinato de Perú y allí estuvo como regidor, ¿no? Y una rica historia sobre el conocer en realidad quién fue Vicente Ore, ¿no? También otro Ramón Trujillo, ahora que estamos hablando mucho de pandemia, pues él realizó una gran investigación científica respecto al cólera morbo que surgió en Madrid, tuvo lugar en Madrid sobre 1834. Y es interesante el trabajo que hizo precisamente en el Hospital General de Madrid, que entonces el Hospital General de Madrid, si no estoy equivocado, es el actual Museo Reina Sofía. No me digas. Sí, parece qué ser curioso, que sí, qué curioso. Es curioso. Y el último personaje de los 3 que presento en este primer volumen, solamente te voy a decir que me he quedado con el nombre árabe, ¿no? Ridwan. En realidad era cristiano, pero en realidad lo raptaron y lo llevaron a Granada y tuvo una educación allí islámica. Y tras esa educación islámica fue bastante rica y le llevó a ser partícipe de grandes proyectos en Granada, como ya te dije, y eso me enteré también, qué curioso, eso me enteré estando de promoción interna en Granada, ¿no? Las murallas del Albaicín, ahí participó en el proyecto de las murallas del Albaicín, por ejemplo. O la madraza, lo que se podría decir un equivalente a lo que sería una universidad, por ejemplo, cristiana, bueno, pues la que, por ejemplo, se hizo en los virreinatos, ¿no? Pues la madraza que está cerca o lo que queda de las madrazas, porque indudablemente es que lo que pasa con el paso de la historia, la madraza no es que se destruye, sino se va a destruir al Ayuntamiento de Granada, por lo poquito que queda de la madraza, pues también participó en ese proyecto de construcción de la madraza de Granada, que está al lado, cerquita de la catedral. Y Corpus, ¿el libro está estructurado conforme a esos 3 personajes que me has dicho, o al mismo tiempo va contando la historia del pueblo? En este caso mi intención, en esta primera parte, mi intención es que se conozcan los personajes, que son de Calzada. Correcto. Esa primera autóctonos parte, de Calzada. Bueno, aquí no se cuenta nada sobre Calzada, sino solamente se dicen que son de Calzada, nacidos en Calzada. Pero mira, son calzadeños que hicieron esto y esto. Primera, como empiezo el libro. Luego después también hablo aunque ahora no es de Calzada, es la famosa encomienda de la obrería. Sí. La encomienda de la obrería, que aquí en Puertollano pues también tiene parte de terreno, ¿no? Pero hay un cortijo esencial en la obrería que formó en su día, pertenecía en su día a Calzada, que es la obra. Muchos de allí de Calzada seguramente que digo la obra y ya están ya le viene a la mente, está aquí, que está en el, como si dijéramos, en la falda del Sacro Convento de Calatrava, la nueva. Qué importante, fíjate, Corpus, qué importante que estás dando a conocer a la gente, incluso de Calzada de Calatrava, sí. Personajes que seguramente no conocían. No, yo creo que no conocían estos personajes, creo que no. Los otros 3 personajes que pienso dar a conocer en el segundo volumen, algunos sí tendrán referencia, pero en realidad es un estudio profundo, más de lo que en realidad se conoce de esos 3 personajes. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado poder realizar este libro? Porque la investigación ha sido ímproba, ¿verdad? Es que incluso me ha presentado como analista programador, e incluso he hecho una especie de programa de búsqueda, ¿no? Que permitiera a él inicialmente, como si dijéramos, buscarme enlaces determinados para llegar a almacenarlos en una hoja típica de Excel, para poder tener yo esa información y no tener yo que estar tecleando cada 2 por 3 Calzada de Calatrava, sino no solamente eso, es que solamente cuando vas a realizar una búsqueda, puede ser que, por ejemplo, Calzada de Calatrava.
Bien, pero puede ser también que esté equivocado el enlace y ponga Calzado de Calatrava. Sí. Y de ahí me ocurrió la idea, digo, ¿por qué no hago un programa relativo a eso y que incluya palabras tales como esas, ¿no? Y en algunas veces, pues sí. ¿Y en tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando de esta investigación? Esta investigación se está hablando desde que me comencé la página web de 2015, de 2016. Sí, sí. Pues un montón de tiempo, ¿no? Estamos bastante, hablando de 8, 10 años. Bastante tiempo. Aparte de mi trabajo, pues había varias horas que me dedicaba a realizar ese proyecto que yo quería tenerlo. Y la verdad es ese proyecto fue idea de cuando leí, no cuando leí, sino de no pensar, cuando un día pensé en un libro que escribió Fernando Díaz Plaja, que es la historia de España en sus documentos. Sí. No, claro, cada historiador cuenta la historia, bajo su prisma ideológico, efectivamente, pero no, aquí decía, aquí es el título de periodista, dijéramos también historiador, Fernando Díaz Plaja, Historia de España en sus documentos. Pues empecé a leerlo. Es que en realidad él daba poquita opinión y presentaba los documentos como diciendo, mira, esta es mi opinión, pero aquí tenéis vosotros los documentos, ahora formaos vuestra opinión, ¿no? La verdad es que yo creo que es una labor no solo cultural, sino de investigación y que te ha llevado mucho tiempo, pero que has nacido de motu propio. Es decir, tú no has tenido ayudas para poder escribir este libro, ¿verdad? No tiene ninguna ayuda, pero la verdad es que he disfrutado mucho. He disfrutado bastante, sigo disfrutando en este otro segundo volumen bastante, porque es que me gusta bastante la investigación de archivo, ¿no? El libro, para que lo pueda hacer nuestro realizador Fernando Giambruni, es es un libro, es un buen tocho, Sí. Y además es el primer volumen de un segundo que vendrá prontito, ¿no? Sí, bueno, prontito, tranquilo. No, bueno, con el tiempo necesario, pero que habrá un segundo. Efectivamente, habrá un segundo. Llevo ya parte del libro escrito, pero como si dijéramos, la rapidez no es buena. Entonces yo quiero contrastar los datos sobre todo. Entonces, antes de decir algo, afirmar o tener seguro que ese dato que estoy dando es correcto. ¿La gente de Calzada valora este esfuerzo que tú estás haciendo? Pues la verdad es que he tenido buena aceptación. Tanto a mi mujer como a mí se nos ocurrió. Pues bueno, porque ese libro se puede adquirir, pues bueno, también en Amazon, pero se me ocurrió tanto a ella como a mí. Oye, ¿por qué no damos a conocer el libro no solamente a través de Amazon, sino también en Calzada, o sea, en las propias librerías, sea en la propia imprenta o en las propias librerías? Claro. Y bueno, y pues me dediqué a llevar no sé si fueron 3 veces, varios tomos, y la verdad es que prácticamente últimamente me puse en contacto con la imprenta y las librerías donde se vendió, y prácticamente yo creo que era 1 o 2 de esos ejemplares. Bueno, aún así todavía queda una presentación, ¿verdad? Del libro. Del libro, voy a tener, quedan 2 presentaciones. Bueno, la intención mía es tener dos presentaciones. Inicialmente va a ser, porque claro, el orgullo mío era presentarlo en mi pueblo, indudablemente. Lógicamente, además yo creo que se merece presentarlo en la propia Calzada de Calatrava, claro. Indudablemente, me han confirmado ya que para el día del libro, el 23 de este abril, que es el día del libro, pues lo presente en el casino a las 8 de la tarde, ¿no? Y tras esa presentación, pues lo presentaré el 18 de mayo en la Biblioteca Pública de Ciudad Real, a las 7 de la tarde. Lógicamente, imagino que no todo el mundo tiene la suerte de tener en su pueblo a un buen escritor que además se ocupa de la historia de su pueblo, y en ese sentido quiero preguntarte si el ayuntamiento está apoyando todo tu quehacer, ¿no? Bueno, inicialmente, pues, como si dijéramos, mi idea hubiese sido presentarlo en la fiesta del pueblo, que fue el mes de septiembre, ¿no? Sí. Inicialmente pues han ido retrasándolo, ¿no?
y hasta que luego después, pues bueno, pues últimamente, pues tras la conversación, lo que son las redes sociales, ¿no? Que a través, Sí, a sí, través sí. de las redes sociales, Sí. pues supiste que existía el libro, pues tras la primera presentación, pues luego pues se puso en contacto al ayuntamiento vía WhatsApp, se puso en contacto conmigo para Nunca es decirme... tarde si la dicha es buena, ¿verdad? No, pero bueno, ya también me lo dijo, también en noviembre me dijeron, ahora recuerdo, perdona que no te lo haya dicho, en noviembre me dijeron que optara. Dice, mira, te di una opción, el noviembre, aunque creo que era el día de la biblioteca. Corpus, mira, o te damos el día de la biblioteca o elige para como si dijéramos, para que el libro tuviera, como si dijéramos, mayor aceptación por el día tan señalado como es el día del libro, ¿no? Y dice, pues digo, pues mira, pues vamos a presentarlo. Y lo comentaba mi mujer y yo, y llegamos a la conclusión que sí, pues mira, pues y no solamente eso, sino también en cuestión del tiempo meteorológico, me estoy refiriendo, Sí, sí, porque sí, no es sí. lo mismo unas 7 de la tarde de noviembre que unas 7 de la tarde, por ejemplo, de ahora, ¿no? Y por eso digo, pues ahora últimamente pues le mandaré una copia de lo que es la portada para que lo den a conocer allí en el pueblo. La verdad es que no solo es un esfuerzo de investigación y de escritura, sino que además es un esfuerzo económico el que has hecho. Bueno, eso no lo he tenido en cuenta prácticamente, porque en uno de los capítulos de que trato, sobre todo yo creo que es para mí, desde mi punto de vista, el más interesante, que es la reconstrucción de cómo se intenta reconstruir la iglesia, no la actual, sino la que teníamos, la que teníamos en la guerra carlista, en la primera guerra carlista, que precisamente fueron los carlistas, o sea, los que en este caso Basilio, el general Basilio, quien destruyó esa iglesia. Hubo un intento de reparación y al final se le llegó al intento de construirla en otro sitio, ¿no? Y en uno de los capítulos, pues es uno de los capítulos que más me encanta, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Corpus, la gente que nos está viendo en la provincia de Ciudad Real a través de Más Televisión o escuchando en Sí. Onda Cero Puerteano dice, bueno, es que yo quiero comprar ese libro, ¿dónde lo puedo comprar? Pues ahora mismo ahora pones Calzada de Calatrava y su historia y te sale directamente. Pues solamente por realizar Pero a través de Amazon, ¿no? Amazon, sí, Amazon. a través Uno de va a Amazon. Amazon, se mete en Amazon y pone Calzada de Calatrava y su historia. Y le sale Inmediatamente y ahí ya lo puede adquirir. Ya lo puede adquirir. Además, al día siguiente lo tiene. Lo tiene efectivamente. ¿Y a qué precio lo podemos adquirir en Amazon? 15 euros, que son dos cañitas y media. Efectivamente, es que ni siquiera es que prácticamente es que mi idea no ha sido ni el lucro ni nada, sino dar a conocer el trabajo que he realizado, ¿no? Y me ha faltado decirte, que no te lo he dicho en la anterior pregunta que me has hecho, que recogí información para el intento de reconstrucción. Pues incluso me ha costado dinero, como es solicitar al archivo de Toledo. Y digo que es el archivo de Toledo porque en ese tiempo no estaba todavía el obispado de Ciudad Real. Entonces, claro, indudablemente dependíamos de Toledo. Entonces me puse en contacto. Bien, volvemos otra vez a lo mismo, a lo fuerte que pueden ser, a lo bueno o lo malo que pueden ser las redes sociales. A través de Twitter, yo conozco a un cura que es de Toledo, me informé, empecé a chatear con él a través de Twitter y pues llegamos a la conclusión, pues bueno, que sería idóneo ver si había algo allí en el archivo de Toledo respecto a los intentos de reconstrucción de esa iglesia que fue destruida. Y efectivamente había 3 expedientes. Indudablemente, ¿qué hice? Pues no me importó, lo solicité, me mandaron del presupuesto, lo adquirí y empecé a escribir sobre ello. Pues te deseamos mucha suerte. Primero felicitarte por esta iniciativa, porque además yo creo que así la historia permanece, con documentos muy gráficos de cómo eran esos personajes en Calzada de Calatrava. Y nada, que sigas preparando el segundo volumen y cuando lo tengas que te vengas por aquí.
Vamos, sin lugar a dudas, no lo tenga, vamos, que no lo dudes, que Julián, que cuando lo presente, uno de los primeros al que te diré, pues será. Te lo será agradezco aquí. mucho. Bueno, pues ya ven ustedes, Calzada de Calatrava y su historia, un libro publicado por Corpus Ruiz Fernández, al que hemos tenido esta mañana y al que agradezco mucho su presencia. Igualmente, Que tengas buen día. igualmente también le digo.